Listo. Un cordial saludo para todos. Espero pues se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan José Zuluaga Marín. Soy el presidente y fundador del grupo de interés en psiquiatría de la UCC, SIGU. El día de hoy vamos a hablar de trastornos de la personalidad clúster B. Y antes de iniciar y dar paso a la moderadora que va a presentar a la doctora, quiero indicar esta frase. Todas nuestras experiencias se funden en nuestra personalidad. Todo lo que nos ha pasado es un ingrediente. Malcolm X, orador y activista estadounidense. Entonces doy paso a Isabela Villanueva, que va a ser nuestra moderadora para que ella presente a la doctora. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Me complace presentar a la doctora Isabel Cristina Guerrero Bravo, que es médica y cirujana de la Universidad del CES, es psiquiatra de la Universidad Militar, diplomada en Medicina del Dolor y Cuidado Paliativo y docente de la Universidad Cooperativa de Colombia. Ella nos hablará hoy sobre el trastorno Cluster B. Muchísimas gracias. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden realizar en el chat o ya al final de la charla habrá un espacio para todas las dudas. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan? Buenas noches, doctora. Sí, Sí. sí, doctora. Ok. Sí, señora. Hola, doctor. Bueno, gracias por la invitación. Pues vamos a, me habían, pues la anterior charla habló el doctor Mauricio sobre trastornos de la personalidad del clúster A pues digamos que la verdad no hice una presentación, entonces pensé que íbamos a hablar un poco algo más charlado como sobre trastornos de la personalidad del clúster B, entonces pues voy a ir a tratar de ir hablándoles, digamos que puntualmente de cada uno de los que hacen parte de este tipo de trastorno. Como quisiera que esto sea como algo más, pues como una conversación, no sé si alguno se anima a contarme un poco sobre cuál es el concepto que ustedes tienen sobre la personalidad. De pronto algunos de los estudiantes y si no, algunos de los residentes que están por ahí. ¿No se animan? Doctora, qué pena, ¿me puede volver a repetir la pregunta, por favor? Que no se me Sí, fue la onda. Juan José, de pronto, ¿cuál es el concepto de personalidad que tienen ustedes? Digamos, la vez pasada hablaron sobre trastorno de la personalidad del clúster A, entonces quisiera que, digamos que para de pronto poder explicar un poco lo que vamos a hablar sobre trastorno de la personalidad del clúster B, me dijeran como qué concepto tienen ustedes sobre la personalidad. Doctora, pues lo que entiendo, la personalidad es la forma como yo, es la forma de mi comportamiento que se forma a través del temperamento y el carácter. El temperamento son como esa parte biológica, pues creo, la personalidad, el carácter son esas experiencias que adquiero a lo largo, pues, de la vida. Ajá, sí, básicamente eso es lo que va estructurando la personalidad y entonces es algo como como yo suelo explicarle de pronto a los residentes cuando hablamos del tema de personalidad o también a los estudiantes y es como cuando hablamos de la estructura de un edificio, ¿sí? Entonces, inicialmente se necesitan unas bases que se van construyendo y vamos haciendo piso por piso, entonces los cimientos, las columnas, de pronto digamos que todo lo que tiene que ver con digamos, las cosas metálicas, bueno, todo lo que sostiene la estructura y con base en esa estructura, entonces yo empiezo a ponerle color a las paredes y de pronto necesito una pared adicional, entonces miro a ver si le puedo hacer un muro o si le pongo un drywall, pinto las paredes de amarillo, dependiendo del color que yo quiera. Y hay ciertas partes fundamentales de esa estructura de ese edificio que van a ser parte, digamos, inmodificables de ese edificio y lo mismo pasa con la personalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciertas cosas que se van estructurando a través del paso de los años, ¿sí? Como decía Juan José, digamos, el carácter, el temperamento y posteriormente cómo se va estructurando el carácter, hay ciertas cosas que terminan siendo como partes innatas de la persona
y cuando esas conductas, cogniciones, parte afectiva, es algo que se conoce como un patrón, va haciendo pues que sea algo que cada vez se va volviendo como mucho más robusto. Entonces, en un edificio, digámoslo así, como si una columna que se va nutriendo y se le va poniendo cada vez más o se la va volviendo más robusta como para que sostenga mejor ese edificio, ¿sí? Cuando hablamos entonces de trastornos de la personalidad, entonces en esas características que hacen parte de la forma de ser del individuo, que se han construido a partir del tiempo y que hacen pues que dependiendo de las características, en unas ocasiones los llamemos como rasgos y en otras cosas ya hablemos de trastornos de la personalidad, ¿no? Entonces, el trastorno o digamos, la personalidad del clúster B, ¿sí? Tiene unas características que, bueno, cada uno de los clústeres tiene sus diferencias, pero estas personalidades del clúster B tienden a ser un poquito más problemáticas, digámoslo así, en cuanto al manejo de ciertas situaciones, porque son los que, digamos, como que más se meten en problemas, más se involucran en situaciones de riesgo, son los que, como que los que hacen más ruido frente a la sintomatología que presentan y por eso por lo general son, digamos que las personas que más terminan siendo los que eh, terminan consultando o que los llevan los familiares o también pues como que ellos mismos empiezan a buscar ayuda porque digamos que el ruido, todo el ruido que hacen frente a la sintomatología hace que todo el mundo empiece a percibirlos de una forma mucho más intensa que, por ejemplo, una persona de pronto con alguno de los otros clústeres, ¿no? Entonces, bueno, para hablar un poco de las características de cada uno de los tipos que existen dentro del clúster B, entonces vamos a empezar con hablando del trastorno histriónico de la personalidad. Eh, el trastorno histriónico de la personalidad, cuando hablamos de trastorno, entonces es algo que abarca o que esas características propias de la personalidad abarcan múltiples aspectos de la vida y conflictúan, digamos, en múltiples aspectos de la vida, laboral, familiar, de pareja, ¿sí? Social, ¿sí? Entonces, son esas personas que tienen una característica y es que buscan tener o buscan ser el centro de atención, digamos que a través de pronto de conductas que no son muy adaptativas, ¿no? Por ejemplo, digamos como empezar a tener atención por cosas que no son tan buenas, como por ejemplo empezar a buscar atención a través de solicitudes económicas, empezar a tratar de llamar la atención llegando a lugares vestidos de pronto de forma inapropiada, ¿sí? Antes el término histriónico se refería exclusivamente al útero, porque se pensaba que el trastorno histriónico de la personalidad o el histrionismo era algo exclusivo de las mujeres, pero hoy se sabe pues que también hay un porcentaje de hombres, aunque el porcentaje de mujeres sigue siendo mucho más alto, ¿sí? Entonces, en medio de ese deseo de ser el centro de atención, ¿sí? En ocasiones, esto está, digamos que esto tiene la intención de que las personas volquen su atención directamente hacia la persona que, digamos, como hacia ella, ¿sí? Y cuando no perciben esa atención centrada en la persona, digamos que esa sensación de vacío y de invalidación se vuelve tan intenso que hace que la persona como que pierda el sentido de su vida o de su ser, ¿sí? Entonces, estas personas histriónicas, por lo general, digamos que cuando están en un lugar en donde reciben validación de muchas personas alrededor, es cuando se sienten muy bien, pero pierden esa validación y empieza entonces a tener manifestaciones afectivas. Todos los que pertenecen al clúster B tienden a tener mayor probabilidad de consumir sustancias psicoactivas, ¿sí? Y también esto las vuelve como un poco más vulnerable de involucrarse en relaciones sentimentales en las cuales de pronto las otras personas, como saben, digamos, esa necesidad de que la persona sea vista, hace que, digamos, que esta persona no se sienta o esté más vulnerable que personas que de pronto puedan aprovecharse de ella.
digamos, como que lo haga, ¿no? Porque, pues, obviamente dentro, sobre todo del clúster B, existen algunos tipos de personalidad en los que de pronto pueden aprovecharse de esa situación y de esa condición de vulnerabilidad. Entonces, digamos que en medio de eso no solamente podemos ver características como llamar la atención, por ejemplo, a través de una vestimenta adecuada, sino tratar de buscar, por ejemplo, hacer escándalo o tratar de llamar la atención por medio de un lenguaje inadecuado, llegar a lugares, por ejemplo, de una forma en la cual llego más tarde que los demás con el fin de atraer la atención, ¿sí? Busco de pronto no con la intención de que las demás personas se sientan menos, sino con la intención de sobresalir, hago quedar mal a las demás personas y eso, pues en el trabajo, en la universidad, empieza a volverse un poco molesto y las personas pueden empezar a tener problemas sociales porque las demás personas lo perciben como si fuera un ataque pues hacia los deseos de sobresalir de los demás, pero en realidad lo que busca esta persona es tener un poco más de atención, ¿sí? Bueno, hablando un poco entonces del trastorno límite de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad son esos tipos de personalidad en los cuales no existen los grises. Para una persona con un trastorno límite de la personalidad, todo es bueno o todo es malo. No existen esas medias, digamos, como esos matices, ni en las relaciones personales, ni en las relaciones de pareja, ni familiares, ni laborales. Si yo tengo un conflicto con una persona, ¿sí? Si yo tengo un conflicto, por ejemplo, en mi trabajo, ese trabajo es completamente malo, y si en ese trabajo validan y valoran todo lo que yo hago, ese trabajo es completamente bueno. Entonces, cuando algo no sale bien en un día a día, volco todo mi estado emocional hacia eso negativo que pasó y eso hace que la persona empiece a tener esa sensación de inconformidad y de malestar. Ahora pónganse a pensar ustedes que eso pase un problema en el trabajo y aparte de eso pase un problema con la pareja. ¿Sí? Eso va sumando una cantidad de emociones negativas que hacen que la persona tenga una sensación de vacío y de inconformidad constante, que es lo que los lleva a, digamos, que su estado de ánimo sea tan volátil, ¿sí? Porque, pues como todos saben, nosotros nos pueden pasar cosas buenas y cosas malas en un mismo día, con una misma persona, o nos pueden pasar cosas malas en el trabajo y nos pueden pasar cosas buenas en mis relaciones de pareja, y no por eso entonces mi trabajo es malo y mi pareja es buena, ni tampoco nosotros no podemos hablar de extremos, ¿sí? Puede ser simplemente una situación. Pero si nuestro estado de ánimo depende de que las cosas me salgan bien o de que las cosas me salgan mal, y con base en eso yo me dejo llevar por esa característica propia de esta personalidad que es impulsiva, y casi que pues esto es una característica propia de todos los clúster B, que es la impulsividad. ¿Sí? En este caso, entonces, esa impulsividad también va acompañado, principalmente en este tipo de trastorno, de conductas autolesivas, conductas de riesgo sexuales, conductas de riesgo frente a consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Involucrarme de pronto en situaciones en las cuales el impulso lleva a que el individuo pues como que se termine metiendo en problemas, entonces digamos que las relaciones interpersonales se ven caóticas, cambian de múltiples trabajos porque esa sensación de vacío y de inconformidad permanece constante, existen conflictos frecuentes, digamos que con los familiares, se ha visto que hay cierta asociación importante cuando una persona tiene un trastorno límite de la personalidad frente a familiares, papás y mamás que tienen o que tienen un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, y en medio de esa impulsividad, de esa masividad emocional en la que volco todo mi estado de ánimo hacia algo malo, hacia algo bueno, pues pueden haber muchos riesgos de conductas autolíticas, incluso de suicidio, ¿sí? Eh, el problema es que en medio de esa inestabilidad emocional, digamos que las personas o este tipo de personalidades en ocasiones son percibidas como algo, digamos, que también pasa a veces con el histrionismo y pues en realidad como con este clúster, que en ocasiones son percibidas como si tuvieran conductas manipuladoras, que en ocasiones se pueden percibir como, digamos, lo hace para llamar la atención, se lastima con el fin de obtener atención, y lo que relatan muchos de estos pacientes es que es la forma en la que aprenden a regular el dolor y el malestar emocional.
Entonces, no todas las conductas autolesivas en estos pacientes con trastorno límite de la personalidad son conductas con fines suicidas. Por eso es súper importante que cuando indaguemos sobre, digamos, la intencionalidad de la conducta autolesiva, averigüemos cuál era la intención de la persona frente a esa conducta. Digamos que de forma, hablando un poco de la parte bioquímica, cuando una persona se produce algún tipo de daño, esto produce endorfinas, y las endorfinas pues son sustancias que nos generan un poco de placer, ¿sí? Ahora, como estamos hablando de trastorno de la personalidad, pues es una conducta que se repite a lo largo del tiempo frente a múltiples situaciones, entonces tienen múltiples ingresos a urgencias por diferentes conductas autolesivas, ¿sí? También se involucran en relaciones de pareja bastante, digamos, inestables, conflictivas, problemáticas, y la dificultad de poner un límite, ¿sí?, frente a este tipo de relaciones hace que esas conductas o esas relaciones interpersonales tiendan a perpetuarse, ¿sí? Entonces, digamos que un tipo de la personalidad de este clúster que se caracteriza por, digamos, una constante inestabilidad emocional que lleva a que permanentemente pues sufran mucho, digamos, como la sensación de esa inestabilidad, de todo lo que acarrea causarse y causar pues a su entorno tanto conflicto. Hablando del trastorno antisocial de la personalidad, del trastorno narciso de la personalidad, antes de hablar del antisocial, pues las personas con trastorno, digamos, narciso de la personalidad es un tipo de personalidad de la cual hay bastante información. Alguna de esa es como un poco, trata de explicar la parte de la grandiosidad y los deseos de reconocimiento a través de un fondo de una sensación de incapacidad del propio individuo de sentirse, digamos, insuficiente, ¿sí? Entonces tiende a, digamos, magnificar sus logros, a hablar un poco de sí mismo centrado en una sensación de impotencia y una necesidad digamos, como de reconocerme mucho más fuerte, con muchas más habilidades y con muchos más conocimientos por encima de los demás, con un fondo de una sensación de incapacidad, ¿sí? Entonces las otras personas lo pueden percibir como egocéntrico, como carente un poco de empatía, solo habla o el discurso está centrado en yo, en todo lo que tengo, en todo lo que he logrado, ¿sí? Y eso limita muchísimo la posibilidad de estas personas de poder relacionarse con los demás. Cuando nosotros tenemos una relación entre amigos, de trabajo, digamos que una relación de pareja, pues esta es una situación de constante comunicación en la cual las dos personas o dos individuos tenemos tanto posibilidad de aportar como posibilidad de que nuestros logros y nuestras, digamos que de nuestro día a día se vuelva una constante comunicación, pero en medio de ese deseo de la otra persona de hablar exclusivamente de ella, sobre sus logros, sobre sus planes, sobre sus metas, hace que invalide las emociones de la otra persona. Y, por ejemplo, en el caso de las relaciones de trabajo, entonces se vuelve un poco complejo porque tiende a confrontar mucho, digamos, como que cuando se le hacen señalamientos o cuando se le dan recomendaciones frente a algo determinado, porque eso en el fondo tiende a reforzar digamos, como esa sensación de incapacidad que tiene la persona y con la que trata de recompensar con otras cosas. Entonces, digamos que a veces estos individuos tienden a funcionar un poco mejor con personas o con tipos de personalidades que tengan un poco de más de rasgos dependientes y dentro de eso les va bien, digamos, como dentro de la forma de relacionarse con algo que les va a hablar en la siguiente encuentro la doctora Diana, que es como un poco con ese personas dependientes de la personalidad o incluso con las personas histriónicas y límites, que en el fondo también empiezan a generar un poco de dependencia por esas relaciones interpersonales en las cuales digamos que existe un poco de novedad, de atracción frente a lo que la otra persona le ofrece,
pero eso pues obviamente hablando de trastorno no necesariamente significa que esas relaciones van a funcionar, ¿sí? Estas personalidades también tienen mucho riesgo de desarrollar trastornos depresivos y también mucho riesgo de caer en consumo de sustancias psicoactivas. Existe un subtipo, pues digamos algo que han hablado, Millon era como la persona, o es la persona como que más ha hablado sobre trastornos de la personalidad, y han hablado de un subtipo también que se llama como trastorno de la personalidad narcisista maligna, que es cuando sumado a ese trastorno narcisista de la personalidad tengo algunos rasgos antisociales, ¿sí? Entonces, en este caso, no solamente existe la percepción de las otras personas de la carencia de empatía, sino que además, a propósito, esta persona narcisista con rasgos malignos busca aprovecharse y manipular a los demás en búsqueda de obtener como el reconocimiento que yo creo que me merezco, ¿sí? Cuando yo hablo de un trastorno narcisista de la personalidad, no necesariamente hablo de buscar la manipulación o de aprovecharme de la indefensión de los demás, como les había explicado hace un ratico. Pero cuando yo hablo de una personalidad con narciso, con rasgos malignos, pues tienen esta característica. Entonces, eso nos hace hablar del trastorno antisocial de la personalidad. Como le hablaba una de las compañeras que hizo el video hablando un poquito de los clústeres, digamos que este tipo de trastorno antisocial de la personalidad se caracteriza por algunos, digamos que algunos síntomas que se han descrito incluso en los libros de psiquiatría forense en los que describen las personalidades antisociales, porque las estadísticas demuestran que, digamos que existe un gran porcentaje debido a los delitos que cometen que se encuentran en las cárceles. Y entonces existen algunas sintomatologías que se ha descrito desde los, digamos, desde niños, ¿no? Entonces se había encontrado, por ejemplo, hicieron, yo no sé si ustedes vieron hace muchos años, unos que yo estaba por ahí en el 2018, 2017 tal vez, vi una serie que se llamaba Mindhunter en Netflix, creo que ahorita ya no está, y hablaban un poco de lo que hicieron cuando empezaron a reunir o a estudiar todos los asesinos en serie en Estados Unidos y empezaron entonces a encontrar que habían ciertos síntomas que, digamos que se compartían por muchos de este tipo de personas y que eran síntomas desde la niñez. Entonces, desde la niñez, por ejemplo, maltrato a animales, conductas de piromanía, se encontró también algo de enuresis asociado en estos niños, historia de violencia intrafamiliar, abuso sexual, maltrato infantil, padres con consumo de sustancias como factores de riesgo. Después en la adolescencia, entonces conductas de hurto, casi siempre, perdón, esa idea de maltratar pues, a seres indefensos, niños más chiquitos, animales, o de mentir y culpabilizar al otro. Es decir, mentir con la intención de que al otro lo castiguen. No, el que hizo eso no fui yo, fue mi hermano, pero no tanto como por el hecho de liberar mi responsabilidad, sino buscando un castigo hacia la otra persona, ¿sí? Entonces, estas personas son percibidas como personas que no respetan las normas ni las autoridades, carentes de empatía, disfrutan que los otros individuos tengan, digamos, sufran las consecuencias de las decisiones que, digamos, o de los actos que yo hago. Busco lastimar a las otras personas de alguna forma emocional, digamos, conductualmente. La característica es que para que una persona sea vulnerable, primero tienden a tener ciertas características como de buscar tener un vínculo con la persona, entonces inicialmente pueden mostrarse como un poco encantadores, ser un poco, digamos, como sumisos inicialmente en fases mientras la otra persona va, digamos que, o me va ganando la confianza de la otra persona, y posteriormente entonces a tener esas conductas antisociales mediante la manipulación y mediante las conductas en las cuales yo empiezo a tener el control de la otra persona. Entonces, se tienden a meter mucho en problemas, digamos, delictivos. Esto es algo que se ha visto o hay cierta relación
también con algo que se conoce como el trastorno opositor desafiante. En la adolescencia existe un porcentaje de individuos con trastorno opositor desafiante que, si no están en tratamiento, si no reciben o si no tienen una red de apoyo adecuada, tanto familiar como social, empiezan a desarrollar o desde la infancia se perciben ciertos síntomas antisociales. Y como estábamos hablando al principio, entonces la personalidad es algo que se va estructurando, y esa falta de adherencia a normas, a límites, a reglas, pues va haciendo que después en un futuro ya se vuelva una persona pues con un trastorno antisocial de la personalidad. Cualquier persona de cualquier clúster, no solamente digamos que son síntomas que deban estar exclusivamente o son síntomas que están exclusivamente delimitados al clúster B. Es decir, no solamente las personas del clúster B tienen impulsividad, no solamente las personas del clúster B pueden tener inestabilidad emocional, pero cuando nosotros hablamos de un trastorno, estamos diciendo que la mayoría de síntomas que tiene el individuo corresponden principalmente a un tipo de personalidad y que en su mayoría lo podemos encasillar en ese tipo de la personalidad. Yo puedo tener entonces un trastorno antisocial de la personalidad y puedo tener ciertos rasgos y ciertas características, por ejemplo, obsesivas, ciertas características, por ejemplo, límites, ciertas características, por ejemplo, narcisas, ciertas características, digamos, histriónicas, ¿sí? Pero lo importante cuando yo hago un diagnóstico es ver cuál, con respecto a la sintomatología, que no es la que presenta en este momento, sino que ha sido un patrón a lo largo de toda la vida, en cuál es en la que más síntomas o más criterios diagnósticos cumple el paciente, ¿sí? Y obviamente, porque estamos hablando de un trastorno, porque pues la mayoría de individuos nosotros podemos tener rasgos de ciertas cosas digamos que somos un constructo de múltiples mecanismos frente a la adaptación a situaciones y a cosas de la vida diaria, que hacen que nosotros seamos una sumatoria de muchos rasgos. Entonces, ciertas cosas paranoides, ciertas cosas, digamos, histriónicas, ciertas cosas narcisas, ciertas cosas dependientes, ciertas cosas obsesivas, ¿sí? Que esa es la característica de todos los individuos dentro de la normalidad, a diferencia pues de los trastornos de personalidad, en los cuales esas características de mi forma de ser pues llevan a que haya un compromiso funcional multidimensional, digámoslo así en este caso. Entonces, digamos cuáles son las recomendaciones o qué es lo que hablan principalmente frente al tratamiento. En todos los trastornos de personalidad y el clúster, digamos que el clúster B no es la excepción, el tratamiento fundamental es a través de la psicoterapia. La terapia que hoy en día tiene mucho más estudios y mucha más evidencia es la terapia cognitivo-comportamental y, por ejemplo, para el trastorno límite de la personalidad, la terapia dialéctico-conductual es como de las que más se ha visto que tiene evidencia con estos pacientes. Como es una estructura de un edificio, sobre esa estructura de ese edificio pueden posarse enfermedades mentales. Lo que yo les decía hace un rato, una persona narcisa se puede deprimir, una persona antisocial se puede deprimir, una persona histriónica se puede deprimir, una persona límite se puede deprimir, ¿sí? Entonces, yo debo determinar en ese momento si la persona cursa con, bueno, deprimir por ponerles un ejemplo, también podría ser ansiedad, también podría ser un trastorno afectivo bipolar sobre, digamos, algunos de estos tipos de personalidad, mucho más rarito una enfermedad como la esquizofrenia, es mucho más frecuente en los clústeres de personalidad, pero entonces yo trato con psicofármacos la enfermedad que en ese momento padece el paciente. De base, no hay recomendación de que ningún medicamento, ningún psicofármaco a largo plazo produzca mejoría de la sintomatología, ¿sí? Entonces, el enfoque principalmente es a través de la psicoterapia, como les decía ahorita, la terapia cognitivo-comportamental y la terapia dialéctico-conductual. Es, digamos, muy importante con respecto a, por ejemplo, las personas con trastorno límite de la personalidad, que se empiece o se maneje dentro de la terapia dialéctico-conductual y del enfoque cognitivo-comportamental que debemos hacer con esos pacientes,
que la persona empieza a entender que no todas las conductas autolesivas se van a pasar por alto y simplemente son como me lastimo de esta forma cada vez que tengo problemas y no pasa absolutamente nada. Porque si, independientemente de que no lo haga con una intención suicida, esa conducta debe parar, ¿sí? No podemos nosotros, digamos que la recomendación no es ser permisivo, sobre todo porque pues una conducta autolesiva en cualquier momento se puede también volver un intento de suicidio, puede la persona, pues digamos, morir en medio de esas conductas. Entonces, digamos que el enfoque está muy encaminado en decir, bueno, sí, claro, esa es una forma en la cual hay una regulación emocional, por lo que hablábamos hace un rato de las endorfinas, pero no por eso es una conducta permitida y ni es una conducta que se deba perpetuar en el tiempo, ¿sí? Es decir, determinar puntualmente en cada acto autolesivo de cualquiera de los, digamos, de los 4 tipos de personalidad, cuál era su intencionalidad y cuál era la motivación y buscar ideas de suicidio u otro tipo de sintomatología dentro de cada evento autolesivo. A largo plazo, entonces, la psicoterapia termina siendo como el pilar del manejo del tratamiento, pero en este caso es supremamente importante que nosotros como médicos hablemos con el paciente abiertamente cuando nosotros tenemos como una sospecha de que puede ser un trastorno de la personalidad el que, digamos, es el diagnóstico que nosotros estamos sospechando con estos pacientes, porque en ocasiones, digamos que en medio de la duda frente a los síntomas que yo tengo y la dificultad de encajarlo, por ejemplo, esto es depresión, pero es que yo siento sobre todo en los pacientes límites, ¿no? Esto es una depresión, pero es como rara porque entonces yo estoy contento y yo me siento triste y si estoy con una pareja, entonces estoy feliz, pero si yo peleo es todo malo. Entonces ellos se sienten como bastante confundidos y obviamente porque se les prueba un medicamento, otro medicamento, otro medicamento y con ninguno sienten mejor, con todo estando. Entonces, es supremamente importante que nosotros, digamos que hablemos abiertamente de la sospecha diagnóstica que tenemos sobre ese paciente y pues lo que dice la literatura es que no necesariamente nosotros tenemos que hacer unas pruebas de personalidad para diagnosticar un trastorno de la personalidad. Nos podemos apoyar, por ejemplo, en esos pacientes en los que tienen unos síntomas un poco bizarros, que de pronto yo digo como, bueno, no sé, este paciente, ¿será que es, por ejemplo, dentro de los trastornos límites de la personalidad hay una línea bastante delgada con el trastorno afectivo bipolar tipo 2? Entonces a veces uno dice como fue pucha, ¿será que de pronto yo tengo un poco de dudas frente al diagnóstico de este paciente? Entonces nos podemos apoyar con pruebas de personalidad. Una de esas puede ser el MMPI-2. La situación es que es una prueba que nosotros no la podemos mandar indiscriminadamente a algún individuo, sino que tenemos que saberla interpretar, porque es una prueba que nos sale con muchos rasgos, como lo que yo les decía hace un rato. Me puede salir, esta persona sale un componente, digamos, antisocial, un componente paranoide, un componente, y eso no significa que nuestra sospecha diagnóstica esté equivocada y que no tenga ese diagnóstico, ¿sí? Entonces es algo que nos puede ayudar cuando tenemos la duda diagnóstica, pero si nosotros tenemos criterios clínicos dentro de cada uno de los tipos para pensar que es un tipo de personalidad, pues la recomendación es como enfocarlo hacia eso y empezar a manejar un mensaje con los pacientes en los cuales digamos como que pues, los seres humanos como somos una sumatoria de cosas bonitas y de cosas feas. Todos nosotros tenemos cosas chéveres de las que nos gusta hablar, cosas de las que nos gusta, de las que nos sentimos orgullosos y cosas de las que de pronto nos sentimos como mal hablar de eso, no nos gusta que nos recuerden ciertas cosas que hicimos, hablar de ciertas cosas o de ciertas situaciones en las que nos involucramos, pero en la medida en la que yo sé que hay ciertas cosas mías que no son tan bonitas, pero que hacen parte de mí, yo empiezo a tener un poco el control sobre esa situación y el control significa que yo puedo, por ejemplo, empezar a dejar de exponerme a ciertas situaciones que sacan esas cosas mías que no son tan buenas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el consumo de sustancias psicoactivas facilita que esa parte impulsiva mía, que yo no mido riesgos, que me involucro en situaciones de peligro,
que hago cosas indebidas, por ejemplo, sobresale, porque obviamente el alcohol desinhibe, el consumo de sustancias psicoactivas desinhibe o favorece que eso se produce, pues entonces empiezo a disminuir el involucrarme a esas situaciones, ¿sí? Pero para llegar a ese punto en el cual yo dejo de responsabilizar a los demás por todas las cosas que a mí me pasan, pues primero tengo que tener una sensibilidad de que sí, esas cosas que están pasando son secundarias a mi forma de ser y a cómo yo lo he manejado, y no son porque todos los demás tienen la culpa, todos los demás son responsables de las cosas malas que me pasan. Entonces es un proceso psicoterapéutico que es muchas veces de años, ¿sí? Y en medio de eso, entonces a veces las personas se aburren, creen que no va a haber mejoría y creen que no, las cosas no van a cambiar. Y en medio de todo es un poco como tratar de manejar el discurso que cuando las personas a veces dicen como que, o dentro de la salud mental a veces nosotros hablamos como de la enfermedad mental como algo que, de lo que no depende del paciente, pero hay ciertas cosas que son exclusivas de la autocrítica, de la introspección, y tienen que ver, por ejemplo, con la decisión de involucrarse en un proceso terapéutico con el fin de buscar mejoría de los síntomas que me generan conflicto. ¿Sí? Entonces, esa es la parte que el paciente debe hacer para buscar mejoría de síntomas. Eso es, creo que lo que quería como contarles de los trastornos de la personalidad. No sé si ahorita se les ocurra algo, alguna pregunta o algo de alguno en especial para empezar a charlar. Doctora, sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿uno cómo podría diferenciar el trastorno narcisista maligno del trastorno psicopático? Y otra pregunta que me surge, porque yo también me vi la serie de Mindhunter, ¿esos rasgos nacen, pues pueden ser heredados o son adquiridos? Por lo general, digamos que se ha visto una asociación importante entre padres que también tienen rasgos antisociales de la personalidad, porque por lo general son o rasgos o un trastorno de la personalidad, porque por lo general son niños que han sufrido violencia desde que son muy chiquitos, ¿sí? Entonces, existe una gran asociación, perdónenme, existe una gran asociación, ay, ¿yo qué hice? Sí, ahí ya. Existe una gran asociación entre, digamos que la probabilidad de que exista un papá con un hijo con un trastorno antisocial de la personalidad. La diferencia principalmente es porque la persona con un trastorno narciso de la personalidad con rasgos antisociales o maligno, digamos así, lo que más prevalece son los síntomas del trastorno narciso de la personalidad y no los antisociales, ¿sí? Es decir, lo que yo te decía hace un rato, yo trato de evaluar, miro cuáles son de esos síntomas los que más prevalecen y según eso entonces yo evalúo si es un trastorno narciso de la personalidad con síntomas o de maligno o un trastorno antisocial un trastorno narciso de la personalidad maligno o un trastorno antisocial de la personalidad, ¿sí? Por lo general, en medio de la percepción por ejemplo, de los antisociales, de las personas antisociales, digamos que lo que más motiva a tener la conducta es el deseo de que la otra persona sufra y no tanto el deseo como de sobresalir, ¿sí? Aunque existe como una gran parte digamos, de interés también de que haya cierto reconocimiento por las cosas y por eso es a veces un poquito complejo decir solamente no, esta persona es antisocial, porque suelen tener ciertos síntomas, como lo que yo les decía hace un rato, ciertos síntomas límites, ciertos síntomas narcisos, en medio de todo. Entonces es principalmente como los criterios que más cumplen. Ah, ok, entiendo. Muchísimas gracias. No sé si Con algún gusto, otro Isabel. tenga alguna pregunta o la quiera decir por el chat y yo la digo. Juan Juan José. José. Sí, doctora, muchísimas gracias. Muy clara la charla que dio. Dos preguntitas. La primera.
las personas con algún, como usted nos explicaba, pues generalmente nosotros, los seres humanos, tenemos combinación de rasgos, ¿sí? Y una persona que prime el rasgo narcisista de la personalidad, dependiendo de la pareja que tenga, puede aprovecharse de esos rasgos que tenga. Por ejemplo, un narcisista aprovecharse un poco del dependiente. Esa sería, doctora, la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué en el trastorno límite de la personalidad es mejor la terapia dialéctica que la terapia cognitivo-conductual, como nos lo mencionaba en la charla? Bueno, la primera pregunta es básicamente porque, pues, dentro de ese deseo de reconocimiento, la persona dependiente, por ejemplo, tiende a ver muy poco como los defectos de su, pues, digamos que de su pareja o de la persona que se vuelve como su persona a seguir digamos que la persona que le genera los deseos como de reconocimiento constante. Entonces, obviamente, si una persona narcisista está con una persona dependiente, pues van a funcionar un poco mejor porque obviamente el narciso va a recibir el reconocimiento que en el fondo desea y que en el fondo o que superficialmente también manifiesta estar convencido de que lo necesita. Y la persona dependiente, pues digamos que al narciso le conviene tener esa persona dependiente al lado, entonces la persona dependiente no va a tener esa sensación de abandono o digamos que no la van a dejar, pues que es como su miedo más intenso frente a ese tipo de relaciones, ¿sí? Entonces tienden a funcionar, digamos, de una forma desadaptativa, pues como muy bien, tienden a funcionar a través, pues, obviamente, de una emoción, de una relación como hoy se conoce como tóxica, pero digamos que tienden a funcionar y esas son las relaciones, pues, como que tienden a perdurar mucho tiempo en medio de la toxicidad, de estar, de que la otra persona recibe todo el reconocimiento y la otra persona un poco invalidada frente a sus emociones, invalidada frente a todo, pero con esa incapacidad de poder decir un límite y poder decir, no, ya, dejo esta relación a un lado. Ahora, la terapia dialéctico-conductual, pues es que tiene una mezcla, digamos que es una mezcla de una terapia cognitiva más una terapia con enfoque cognitivo-comportamental. Perdón. Entonces, lo que busca es a través de grupos de apoyo, ¿sí? A través de grupos de apoyo, a través de terapias individuales, a través de intervenciones familiares y a través de terapias individuales, que la persona empiece a reconocer como toda esa sintomatología como parte de sí misma y también a través de, ya digamos que en las terapias grupales eso es muy importante, que empiece a reconocer y a decir, ay, no, esta persona también le pasa lo mismo que me está pasando a mí, esta persona se siente igual en ocasiones como con un vacío grande frente a las situaciones y con el enfoque comportamental, entonces lo que buscan es modificar a través de ese conocimiento de la condición o de la enfermedad las conductas que llevan a que necesariamente o que se involucren repetidamente en situaciones de riesgo. El enfoque cognitivo comportamental, ¿sí? Básicamente es un enfoque que dura 12 semanas. En esas 12 semanas, el terapeuta inicialmente digamos, no se busca que la persona ni se justifique ni explique qué es lo que le, digamos, necesariamente todo en las sesiones, qué es lo que le pasa, cómo se siente, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está atravesando, sino que básicamente es, bueno, su principal problema es este, entonces ahora lo vamos a manejar, por ejemplo, con esta modificación de esta conducta. Usted de ahora en adelante va a dejar de asistir, por ejemplo, a este lugar con este grupo de amigos porque usted ya consume licor y eso lo lleva a meterse en conflicto, por ponerles un ejemplo, ¿sí? Entonces, la mezcla de las dos cosas se ha visto que tiene mucha más evidencia porque las personas con trastorno límite de la personalidad obviamente necesitan elaborar mucho mejor digamos que el conocimiento de su enfermedad, pero también sentirse como que pertenecen a una comunidad, que hay más personas que padecen ese trastorno y en medio de todo también poder empezar a tener un poco de regulación emocional a través digamos, de la psicoterapia libre y con el enfoque cognitivo. ¿Sí me entendiste, Juan? Sí, Mejor doctora, yo sí me expliqué bien. sí, Ok. doctor, Elena, le hago esta preguntita con relación a esa. Un médico, un ejemplo, a un médico general le llega una consulta de un paciente que tiene síntomas como depresión, uno más o menos, pues, sospecha como
no sé si me hago entender, sospecha algún rasgo o trastorno de la personalidad, uno remitiría al psiquiatra y y el psiquiatra es quien remite a esas terapias, o un médico general. La verdad no tengo ese conocimiento si un médico general puede remitir directamente a la terapia o tiene que ser canalizado a través del psiquiatra. Pues esa no necesariamente necesita ser un psiquiatra para enviar. Lo que pasa es que, pues en nuestro sistema de salud, las citas de medicina general duran 15, 20 minutos y solamente en esa, digamos como que en ese breve periodo de tiempo a veces es muy complejo que uno evalúe un patrón de una persona, ¿sí? Es muy, muy breve el tiempo como para que uno diga, así, entonces usted en su adolescencia manejó este tipo de relaciones interpersonales, después en su vida adulta temprana empezó a manejar esto, en qué situaciones se involucraba. Entonces a veces se vuelve un poco complejo porque yo puedo tener la sospecha, pero pues obviamente eso requiere una entrevista semi-estructurada un poquito más extensa, ¿sí? Entonces yo ustedes claro, obviamente pueden tener la sospecha y ustedes empiezan a notar síntomas, pero acuérdense que una persona que llegue con ciertos síntomas una sola vez porque yo ese día lo veo, no necesariamente estoy hablando de un trastorno de personalidad. Es algo que tengo que hacer una evaluación longitudinal del tiempo y para eso se requiere hacer una entrevista un poco más larga que incluya pues como desde la adolescencia, cuál ha sido su patrón de relacionamiento, interpersonal, familiar, de pareja, ¿sí? Ahora, en el sistema de salud, nosotros solemos ponerle como, digamos que todo está catalogado como psicoterapia individual por psicología. Y nosotros le solemos poner como con enfoque CBT, pues terapia cognitivo-comportamental o con enfoque DBT, pero no todos los psicólogos lastimosamente tienen esa, digamos, esa formación, porque eso es algo adicional, ¿no? O sea, en psicología les enseñan, pero ellos estudian adicionalmente para hacer ese tipo de terapia. Entonces, no todos, obviamente, están dentro del sistema de salud capacitados para eso. Y el problema es que, pues, no todos se lo hacen de esa forma. Entonces, muchas veces les toca terminar acudiendo a terapias particulares porque pues ineficiente la psicoterapia. Entonces se frustran, dicen, no, ya no quiero ir, nunca me va bien, o sea, siempre la misma psicoterapia, me ponen a decir, ay, no, yo dibuje estas cosas, pinta estas cosas, que es lo que suelen a veces decir los pacientes y eso no me ayuda. Entonces empiezan a tener dificultades. Yo la verdad, pues obviamente les estoy hablando aquí de Pasto, no he visto como dentro del plan de salud, como que les hagan un enfoque dialéctico-conductual. Incluso cognitivo-comportamental es un poquito raro también. Listo, doctora, muchísimas gracias. Con gusto, Juan. Doctora, por acá nos hacen una pregunta en el chat que nos dice, ¿cuál es la relación entre los trastornos de la personalidad clúster B y los trastornos del estado del ánimo? Como digamos que yo les contaba hace un ratico como les ponía el ejemplo de la estructura del edificio, ¿no? De las cosas. Entonces, cuando estoy hablando de un trastorno de la personalidad, sobre ese se pueden posar trastornos del estado de ánimo y digamos que la situación o la diferencia principalmente está centrada en cómo se manifiestan los síntomas, ¿sí? Una persona deprimida con un trastorno narciso de la personalidad va a tener unos síntomas diferentes que una persona con un trastorno paranoide de la personalidad deprimido. Digamos, diferentes con diferencias sutiles frente a cómo los manifiestan, ¿sí? Lo que yo les decía hace un rato, yo con cualquier tipo de trastorno de la personalidad puedo desarrollar un trastorno del estado de ánimo, ¿sí? Y existe una relación, si yo les estaba diciendo, por ejemplo, de este clúster B que tienen a tener relaciones interpersonales caóticas, consumo de sustancias, ponerse en situaciones delincuenciales, incluso, por ejemplo, las personas con trastorno antisocial, existe una probabilidad de que ellos hagan un trastorno de ansiedad, que hagan un trastorno depresivo. Van a haber algunas diferencias frente a las manifestaciones sintomáticas por la personalidad de fondo que tiene el individuo, pero pues son muchos factores de riesgo para que la persona lo pueda presentar, ¿sí? Digamos que dentro de esos o dentro del clúster B, las personas pues que más tienen un diagnóstico asociado, que a veces uno se queda como con la duda de que en realidad sea más vale la personalidad que el diagnóstico de los trastornos depresivos, ¿sí? Entonces existe una relación como digamos, como
alta con los trastornos del estado de ánimo, pero yo me atrevería a decir que es digamos que es una relación que también es como alrededor de todo este clúster, pero igual también pues existe una incidencia importante en el clúster C y en el clúster A, siendo pues como teniendo ciertos tipos de enfermedades, por ejemplo, un trastorno obsesivo de la personalidad asociado a un trastorno obsesivo compulsivo, o dentro del clúster A, por ejemplo, el rango de la psicosis. Muchísimas gracias, doctora. Ahora, Alejandra, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, muchas gracias. Más que una pregunta, me gustaría hacer como un comentario. Si bien es cierto que este tipo de personalidades suelen ser bastante disfuncionales en muchos contextos, porque se caracterizan por su impulsividad, por tener relaciones inestables, por su alta emocionalidad, también es cierto que en otros contextos suelen ser bastante adaptativos, unos rasgos. Entonces, el narciso suele tener características de líder, suele trabajar muy bien en su ámbito pues, laboral. También el antisocial puede tener características favorables para trabajar bajo presión, suelen irles muy bien en ámbitos como en los negocios, en la política, y también los límites pueden tener mucha sensibilidad, lo que les torna un afecto un poco más empático, y estas características adaptativas son como que las quejas de los pacientes no sean en todos los ámbitos. Muchos pacientes pasan desapercibidos en su ámbito laboral y son como conocidos como personas exitosas, mientras en su hogar pues sí ya se manifiestan como tal unos rasgos más marcados. Sí, sí, Alejandra, es así. Hay una situación y es que cuando hablamos obviamente hablamos de trastorno, estamos hablando diferente a unos rasgos, ¿no? Porque obviamente el trastorno o la definición de trastorno es que tiene un compromiso multidominio en diferentes aspectos de su vida, ¿sí? Entonces, por lo general, ese tiende a ser un patrón repetitivo que empieza a afectar los diferentes ámbitos de la vida del individuo. Ahora, cuando hablamos de rasgos, obviamente son características que podemos compartir y que podemos tener dentro de lo que hablábamos hace un rato, como muchos de nosotros, y no necesariamente son situaciones que la persona no haga crítica o que la persona incluso no sepa cómo direccionar bien para, digamos que para obtener lo benéfico que ese rasgo pueda tener. ¿Sí? La definición de trastorno es obviamente un compromiso funcional en multidominio, o sea, en múltiples aspectos de su vida, ¿no? Bueno. Muchas gracias, doctora, por toda la explicación. Yo sí le quisiera hacer otra preguntita ya, porque es que me surge mucho, pues, la curiosidad. Por ejemplo, hay varios estudios que hablan sobre que las sustancias psicoactivas, si se consumen, pues, ya en tipo adolescencia y niñez, pues, influyen mucho en el desarrollo del lóbulo frontal. Entonces, por ejemplo, pues, en la corteza prefrontal. Entonces, estas personas que consumen a temprana edad tendrían como una predisposición a desarrollar alguno de estos trastornos. Sí, hay una cosa y es que cuando nosotros somos chiquitos tenemos como una amígdala que empieza a funcionar muy rápido desde que somos muy pequeños y una corteza prefrontal que es muy inmadura, digamos, y que todavía se va fortaleciendo alrededor de la adolescencia y obviamente tiene que ser mucho más fuerte en la adultez, ¿no? Es lo que se espera. Cuando hay consumo de sustancias psicoactivas desde corta edad, lastimosamente, digamos que eso no, si bien esa amígdala sigue como hiperfuncionante, hiperreactiva, el freno que produce la corteza prefrontal es completamente ineficiente por la inmadurez de esa corteza prefrontal. Entonces, esa amígdala, que obviamente cuando son niños hacen cosas como más sencillas, como, bueno, digamos, pegarle a un compañerito, bueno, en fin, salir corriendo, algo como que no se vuelve tan conflictivo, tan problemático, pues cuando son adolescentes y cuando son adultos y no tienen nadie que le diga, oiga, esa conducta no es adecuada, no podemos hacer eso porque nos podemos exponer a situaciones de riesgo,
como no funciona bien, hace que esa amígdala siga actuando y siga actuando sin que la corteza prefrontal haga el feedback de decirle no, en este momento no, este no es el lugar y este no es el momento. Entonces, eso es lo que suele ocurrir con el consumo de sustancias psicoactivas y el desarrollo, por ejemplo, a futuro de como todas esas, o persistencia de esas manifestaciones, no tanto desarrollo, sino persistencia de esas manifestaciones afectivas como caóticas, de esa impulsividad, de esa situación como de manejar difícilmente la frustración. Entonces eso hace pues que sea más riesgo de que aparezcan los síntomas, de que los síntomas se perpetúen en el tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta algo que ahorita hablando de esto me recuerda, y es que cuando nosotros hablamos de la adultez temprana, nosotros hablamos más o menos de los 21 o 24 años, ¿sí? No porque en la adolescencia nosotros hayamos tenido ciertas conductas impulsivas, ciertas conductas en las que nos exponíamos a situaciones de riesgo, teníamos problemas, por ejemplo, de la frustración, significa que una persona tenga un trastorno de la personalidad del clúster B, de cualquier tipo de ellos, ¿sí? Porque por lo general, cuando la adultez va llegando, esa corteza prefrontal hace mucho mejor control y disminuye la incidencia de situaciones de riesgo del individuo. Por eso es importante que yo haga una evaluación longitudinal de los síntomas del paciente. Si yo solo evalúo y digo, no, es que en la adolescencia, o por ejemplo, yo precozmente digo, no, este paciente con 16 años, esto tiene un trastorno de límite de la personalidad y ese es un diagnóstico definitivo para el paciente, muy probablemente de aquí en unos años yo me voy a tener que, ese diagnóstico va a tener que replantearse porque digamos que ya existe una probabilidad de que esa corteza prefrontal ya está haciendo su trabajo y que sus síntomas ya no sean tan conflictivos y ya no sea un trastorno. Puede ser que sea un rasgo, pero no un trastorno. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante. Por eso es que nosotros, digamos, en psiquiatría hacemos esos diagnósticos de trastornos de la personalidad casi después de que son mayores de edad. Así haya un adolescente con ciertos síntomas que uno dice, tienes algunos síntomas antisociales, tiene algunos síntomas límites, el diagnóstico de trastorno se hace cuando ya son adultos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Isabel. Todo me quedó supremamente claro. ¿Hay alguna Con gusto. persona que quiera hacer una pregunta, algún comentario? Bueno, entonces yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por esta charla como Con tan gusto. dinámica que tuvimos, con absolutamente todo súper bien explicado y con la recomendación de la serie que pues se lo recomiendo también, es súper buena, Mindhunter en Muy bueno. Netflix, súper buena. Muchísimas gracias, doctora Isabel, por su tiempo y por la charla. Con gusto. Gracias por la invitación. A Que estén usted. bien. Bueno, Muchísimas chao. gracias. Hasta Gracias, luego. Chao. Con doctora. gusto. Con gusto. Buenas noches a todos. Buenas Hasta noches. luego, buenas noches. Gracias.